Hola, hola. Sí, Con mala señal obviamente parece hoy. parece que tenga un problema usted, profe. ¿Vos, Patricio, me escuchás a mí así, claro? ¿Eh? Yo los escucho bien. Bueno, a ver si mejora mi señal, a ver si se me escucha de corrido. ¿Cuándo volvemos a la presentación? ¿Cuándo? Hola. Sí. A ver, fíjate, Daniela, apaga la cámara y si tienes algún celular, algo más conectado al wifi, te conectas de una computadora, ¿verdad? Si te llega tarde lo que te digo. Bueno, ¿quieren que intentemos arrancar la clase? Bueno, Ahí se mejoró bastante, ¿eh? Bueno, vamos a intentar comenzar la clase. No sé si ya tomaron lista o van a tomar lista después. Patricio. no, en un ratito, cuando empezar, salvo que ya tomemos ahora y mientras soluciona el tema de internet. Yo, a ver, no sabría cómo solucionarlo, es lo que tengo. O sea, la internet a veces tiene esto. Profe, de última que apague la Anda bien, a cámara. veces anda es así. Prueba apagando la cámara, Daniel. Sí, pues se te está cortando. Prueba a apagar la cámara. O la opción es que salgas y vuelvas a ingresar. Profe, ¿dónde sale el nombre de quién se conecta en Zoom? Sale la señal de internet y al profesor le salía en rojo. Debe ser también problema de internet. Ah, bien. Ahí capaz que sale y vuelve a ingresar. Si no, la doy yo, Patricio. Ah, sí, ¿de qué quiere hablar? De la selección. De la pata de Messi. ¿Cómo se habrá puesto el dueño del París? De la cabeza. Vale como 200 palos, vale esa patada. Doctor Moreno, Sí. buenas tardes. No, quería comentar que antes comienza la clase, que acá en Salta han presentado ayer una inconstitucionalidad con respecto a la ley de interrupción del embarazo, ¿no? Porque Sí. resulta que hace 2 días han detenido una médica acá en Tartagal, en San Martín, porque hizo un aborto a una señora de 22, 22 semanas de gestación. Ella dice que lo hizo por una urgencia para salvar la vida y bueno, y hoy la han detenido. Y quería Ujú. comentar ese tema, seguramente ya lo va a ver en las noticias nacionales. Hoy la Está bien, detuvieron. pero ya después de las 22 ya estaba fuera del plazo permitido. O sea, por más que hubiera querido, salvo por Claro. temas de salud. Salvo No, por tema de salud, que sería el aborto terapéutico, pero ya había pasado las 14 semanas. En claro, teoría sería claro. delito, aun cuando tenga el consentimiento. No sé por qué el tema de la inconstitucionalidad yo lo escuché, pero en otros casos relacionados con la norma en sí, es decir, es que no debería autorizarse No, son antes de las dos 14 temas, sí. semanas. Sí, sí, va por distintas vías distintas. Es otro tema, nada más de que ya lo habían planteado ese tema anteriormente. Y como acá hay un conflicto con respecto a eso, por eso se plantean estas cosas, ¿yo? Sí, 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 hay algunos que tal le pueden llegar a dar lugar, pero bueno, el Mm. tema de la inconstitucionalidad, ustedes saben que son para casos concretos. Ah, así Si es. Nada algún que, juez lo determina, va a ser para ese caso y nada más. Y claro, así probando es.
probando el riesgo de vida de la madre, no tiene mucho más que probar el médico. Bueno, pero ahí entra Sí, por eso aborto pasa, sí. terapéutico, sería, Claro, eso es lo que decían. independientemente del plazo de gestación. Ajá. Claro. Tendrá que probar el peligro de muerte de la mamá. Claro, pero no tiene nada que ver con la inconstitucionalidad. No, es un tema por separado que están planteando hace rato. Acá en Salta ya varios jueces lo están planteando ya. O sea que acá en Salta ya está el conflicto ese. Ah, está bien. ¿Volviste, Daniel? Y estoy, pero no sé cómo está mi internet, no sé si me escuchan de corrido. Me cuesta hablar de corrido, imagínense lo que debe costar escucharme de corrido. Se escucha bien Le vamos a echar ahora. la culpa a la conexión de internet, nada más. Sí, cualquier dificultad, si no me entienden bien, es la conexión, nada más. Si yo llego, cuando vaya al final, si no me entiende bien, es porque estoy desconectado de Wi-Fi, ¿sabes? Bueno, Vamos a volver con los presenciales, así que me parece que lo vamos a escuchar bien. Entonces, quédese tranquilo. Tenemos muchas ganas de tomar presenciales de nuevo. Es lo mejor que hay. ¿quieren que intentemos arrancar a ver si podemos empezar la clase? Dale, Yo voy te a sacarme escuchamos. la imagen, me voy a sacar la imagen para que me puedan, la idea es que me escuchen un poco mejor. ¿Ahí se escucha de corrido? Sí, profe, acá apague la cámara, se lo va a escuchar mejor. Ahí se lo escucha perfecto, profe. Bien, la clase pasada habíamos estado viendo estafas y otras defraudaciones. Ya hemos visto, habíamos desarrollado el artículo 172 y estábamos empezando a analizar los distintos supuestos de defraudaciones establecidos en el artículo 173. Les dije en aquel momento que dentro del artículo 173 hay algunas que son propiamente estafas y otras que son defraudaciones por abuso de situación o por abuso de confianza. En uno de los casos del 173 se da el ardid, el error, la disposición patrimonial y el perjuicio, que son típicos del delito de estafa, que es una de las modalidades de defraudación, y en otras situaciones no van a encontrar este ardid. Entonces son aquellas que se reconocen como defraudaciones por abuso de situación. Habíamos desarrollado el inciso 1 y 2 del 173, ¿recuerdan? Sí, profe. Oh, qué mal se lo escucho espantoso. Hola. No, se me corta, lo escucho entrecortado. ¿Ustedes? Hola. ¿Me pueden escuchar Se le ustedes? escucha muy mal, profe. Sí, se está Entrecortado. cortando. A ver si pruebo con la Está internet cortando del ahora. teléfono. Voy a ver si con el teléfono logro conectarme mejor. A ver, me voy a conectar y me voy a tratar de conectar con el teléfono. Profe, si puede, conéctelo directo desde el módem del internet y no del Wi-Fi. O reinicia el módem, profe. A lo mejor el teléfono es mejor. No, porque sigue agarrando Wi-Fi. Va, a menos que tenga Sí, crédito. sí, por ahí salvo que pongan los datos, bueno. Se quedará de consumir a los datos el profe. Sí, Es no va a sí, llegar. es a las verdad. 2 horas. Bueno. Profe, disculpe. Conviene sacar el Wi-Fi y poner modem directo. ¿Cuál es Sí, pero el tenés tema que que tener vamos a ver datos. hoy? Estamos con estafas. Si se puede, avanzaremos terminando las estafas. 173, inciso 2, 3, creo que llegó la clase pasada el profe.
Sí, llegó hasta el inciso 2, ahora ya avanzaría con el inciso 3. Ah, bueno. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, yo ahora Profesor, se le Sí, escucha bien. profe. Sí, profe. Bueno, esperemos que me escuchen de corrido. Como les decía, la clase pasada hemos estado viendo estafas y otras defraudaciones. Les había aclarado Apague que... la cámara, profe. A ver ahí. Les había aclarado, ahí me escuchan, espero que me escuchen mejor, y si no, no sé qué voy a hacer. Espero que les había aclarado que las estafas son una modalidad de las defraudaciones y que dentro del delito de las defraudaciones existen dos grandes modalidades. Unas defraudaciones con ardid, que son las estafas, y unas defraudaciones en donde no existe algún ardid, sino que solo existe un actuar contrario a la rectitud o contrario a lo esperable, que son las defraudaciones por abuso de situación o por abuso de confianza. Las defraudaciones con ardid están descritas en el artículo 172 del Código Penal, que ya lo vimos en la clase pasada, y las defraudaciones por abuso de confianza o abuso de citación están descritas en alguno de los incisos del 173. Hago esta aclaración porque dentro del artículo 173 hay muchos de los supuestos que prevé que constituyen simples casos de estafa. Antes de empezar, ¿me escuchan correctamente o se siente entrecortado? Estamos bien, profe. Se le escucha bien. Bien, profe. Bueno, bien entonces. Dentro del artículo 173, que prevé situaciones especiales de defraudación, habíamos visto el inciso primero y el inciso segundo. Ahora corresponde que analicemos el inciso tercero. El inciso tercero reprime al que defraudare haciendo suscribir con engaño algún documento. Claramente se trata de un tipo de defraudación con ardid. Es decir, que si no estuviera expresamente previsto dentro del 173, podría quedar alcanzada por las disposiciones generales del artículo 172. Porque aquí se da un engaño. Este engaño consiste en hacer creer al sujeto pasivo que está firmando un documento distinto al que en realidad está firmando. Entonces, aquí tiene que existir un engaño respecto a la esencia del documento, a lo que el documento es. Por supuesto que como toda estafa que es, se requiere que además del engaño respecto a la esencia del documento, lo que el documento es, la suscripción de este documento tenga la posibilidad de generar un perjuicio patrimonial para quien lo firma. Es decir, que el sujeto activo le hace creer al sujeto pasivo que está firmando un documento que es esencialmente distinto a aquel que en realidad está firmando. Es, por ejemplo, cuando, no sé si vieron la película El secreto de sus ojos, que al juez le hacen firmar entre el montón de papeles, le hacen firmar una sentencia declarándose a sí mismo insano. Y el juez, como firma sin leer, entre tanto montón de papeles, la firma. Bueno, ahí claramente, como el ejemplo de la película, ahí se está engañando al juez, haciéndolo creer que está firmando su despacho, y se le hace firmar un documento que nada tiene que ver
con lo que él cree que está firmando. En este caso tiene que suceder exactamente lo mismo, se tiene que hacerle creer al sujeto pasivo que está firmando un documento cuando en realidad está firmando otro, y este documento que está firmando debe generar una disposición patrimonial perjudicial para él. Debe ser un documento en el que se obliga a realizar una disposición patrimonial o que renuncia a parte de su patrimonio o de sus bienes, es decir, debe tener un impacto patrimonial negativo. ¿Me van entendiendo? ¿Me pueden seguir la clase? Sí, profe, profe. pero con el tema de la prueba, ¿cómo lo probamos? Es muy difícil probarlo. Con el ejemplo que usted dio, por ejemplo, con el juez. O sea, entiendo lo que es el tipo, pero me estaba representando también cómo podríamos probarlo en caso de que suceda. Mire, primero, el tema de prueba es un tema que a veces es complejo, a veces es muy sencillo. Pero lo importante es que tengamos claro que cuando analizamos penal especial, hablamos de supuestos que hipotéticamente están probados. La forma de probar cada uno de los supuestos después la van a ver específicamente en Derecho Procesal Penal, que es la materia que les va a enseñar cómo se prueban y cómo se incorporan estos medios probatorios dentro de un proceso penal, los grados convictivos que uno requiere para realizar imputaciones, para atribuirle a alguien la comisión de un delito o no. Pero todo esto de cómo se prueba constituye técnicamente el ámbito de estudio del derecho procesal. Nosotros, para poder entender la materia, partimos de supuestos hipotéticamente probados. Por supuesto que es importantísimo el tema de la prueba, pero para analizar y entender la figura debemos partir de hechos probados. Es decir, acá partimos del hecho probado de que existió un engaño o que se engaña al sujeto respecto del documento que tiene que firmar. Por ejemplo, yo creo que estoy firmando una autorización para que mi hija vaya de campamento con sus compañeros del colegio, y en realidad me están haciendo firmar un pagaré. Ese sería el ejemplo más claro. Yo creo que estoy firmando una autorización de salida de mi hija al colegio, pero en realidad me están haciendo firmar un pagaré, en virtud del cual yo me comprometo a pagar determinada suma de dinero al tenedor de ese documento. Ahí debe recaer el engaño. Entonces, esta es un delito porque de esta manera se lesiona el patrimonio del sujeto pasivo. Y esto es un tema que es difícil de entender a veces, porque es importante que entendamos cómo funciona todas las defraudaciones. En general podemos decir que salvo algún caso muy puntual, que ya se los voy a decir en su momento, por ejemplo, la circunvención del incapaz, para que exista una defraudación tiene que existir un daño concreto al patrimonio. Un daño concreto al patrimonio. Es decir, para que la suscripción engañosa de documento se configure como un delito consumado, no solamente es necesario que me hagan firmar el documento, sino que además se requiere que como consecuencia de la firma de ese documento, mi patrimonio de alguna manera disminuya. Me causa un perjuicio patrimonial. Solamente se va a configurar el delito cuando el patrimonio disminuya. Y acá hay situaciones que hay que dividir, porque hay algunos documentos en los que uno promete entregar bienes. Por ejemplo, el pagaré. Entonces, si yo le hago firmar a alguien de forma engañosa un pagaré por $1.000.000
el delito con la sola firma no se constituye, porque yo todavía no he, porque el sujeto que firmó todavía no ha pagado el $1.000.000. Se consumará cuando quien lo hizo firmar o un tercero haga valer ese pagaré y obligue a la otra parte a pagar el $1.000.000. Hasta que eso no suceda, el delito quedará tentado. ¿Me siguen? Bien. Sí, profe, sí, sí. Pero hay otro tipo de documentos que importan por la sola firma la disposición de un derecho. Por ejemplo, si lo que me hacen firmar en vez de un pagaré es la renuncia a cobrar una deuda de $1.000.000. La renuncia a cobrar una deuda de $1.000.000 se configura con la sola firma. Y entonces es un documento en virtud del cual con la sola firma se disponen o se renuncian los derechos. ¿Me entiende? Entonces, en ese caso, el sujeto activo, como se trata de un documento en virtud del cual se disponen los derechos, consuma el delito al mismo momento en que me hace firmar engañado. ¿Entienden la diferencia entre un tipo de documento y otro tipo de documento? Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, en uno el perjuicio inmediato. Exactamente. Siempre se requiere que para que se configure el delito, para que se consume el delito, el perjuicio patrimonial. Dependerá del tipo del documento, dependiendo del tipo del documento y de las disposiciones del mismo, si ese perjuicio se consuma al momento de la firma, como es en el caso de los documentos dispositivos, o cuando se hace valer el documento, por ejemplo, en el caso del pagaré. ¿Les queda claro? Sí, profe. Miren, vamos a ver muchas figuras. Entonces, yo lo que les pido es que traten de sacarse todas las dudas y tratar de entenderlo. Después uno podrá estudiarlo, memorizarlo, pero este es como una estafa. Acá tiene todos los requisitos de una estafa. Hay un engaño, en donde se le hace al sujeto pasivo firmar un documento haciéndolo aparecer como que se está firmando otra cosa. Y ese documento que firma tiene un contenido patrimonial que resulta perjudicial para quien lo firma. Bien, vamos a pasar al siguiente inciso. El inciso cuarto, que reprime al que cometiere alguna defraudación abusando de firma en blanco, extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo que dio la firma o de un tercero. ¿Me entienden? Esto es lo que se llama el abuso de firma en blanco. Tiene algunas similitudes con la suscripción engañosa de documento, porque acá también se firma un documento. Pero la gran diferencia es que este tipo de defraudación no es una defraudación con ardid. Es una defraudación por abuso de confianza, por abuso de situación. No hay un engaño. El sujeto que firma el documento en blanco sabe que está firmando el documento en blanco. Y sabe que está firmando el documento en blanco porque se ha puesto de acuerdo con ello, el sujeto, en esto. Se ha puesto de acuerdo en firmar el documento en blanco
y dejárselo al otro sujeto para que éste, en su momento, lo llene conforme también se han puesto de acuerdo. A ustedes les va a parecer que es raro que alguien firme un documento en blanco de esta característica, pero la verdad es que es sumamente común. ¿Alguno de ustedes ha sacado un préstamo en alguna ocasión? ¿Ha ido a una financiera a sacar un préstamo? ¿Me escuchan? Hola. Yo no, profe. Sí, profe. Bueno, como les decía, ¿alguno de ustedes ha sacado alguna vez un préstamo en una compañía financiera? Sí. No, profe. No. Bueno, Sí, profe. si ustedes van a pedir un préstamo, le van a hacer firmar un montón de papeles, la solicitud del crédito y todo. Y van a ver incluso que entre la documentación que normalmente les hacen firmar está el contrato, en donde se estipula el interés, la forma de pago, las cuotas, el monto que les prestan y la forma en que lo devuelven. Además, se les hace firmar un pagaré que está contenido en el mismo contrato, y en ese pagaré que se deja en blanco se aclara que en caso de incumplimiento, el deudor, es decir, ustedes que están recibiendo el crédito, autorizan a que el acreedor llene el pagaré por el saldo impago con más los intereses pactados y lo ejecute judicialmente por la vía ejecutiva o por un proceso monitorio, como se denomina ahora. Entonces, aquí el delito consiste... Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí se escucha, profe. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. el delito consiste, en este caso, en todas aquellas situaciones en donde, en una negociación como esta, en donde se firma un documento en blanco, se lo entrega a una persona para que lo llene de acuerdo a determinadas instrucciones, el tenedor del documento viola esas instrucciones y lo llena de modo tal que perjudica al deudor. Es decir, en vez de llenarlo por el monto de la deuda con los intereses, lo llena poniendo un monto mayor al de la deuda y genera que el sujeto que firmó el documento quede más obligado de lo que debía. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Acá fíjense que no hay ardid. En esta situación no hay ningún ardid. Profe. Acá el sujeto, el que firma el documento en blanco, sabe que está firmando un pagaré o un documento por el medio del cual le pueden reclamar dinero. Sabe perfectamente que lo está haciendo. Sabe que lo está firmando en blanco. Sabe que le está dando instrucciones a una persona para que en determinadas circunstancias llene ese documento y lo haga valer. Y además se lo entrega voluntariamente a la persona que lo tiene en su poder. O sea que acá no hay ningún error, no hay ningún engaño. El que firmó sabe todo esto perfectamente. Y de alguna manera queda librado a la buena fe de quien tiene el documento, de que va a cumplir lo que se comprometió. Y entonces, el legislador, cuando el que tiene el documento en estas condiciones se abusa de eso y lo llena más allá para obligarlo más allá de lo que corresponde, ha entendido que esa es una acción que no es recta y la ha elevado a la categoría de defraudación. Por eso es una defraudación por abuso de confianza.
¿Entienden? Sí, sí, profe, sí. Sí, profe. Profe, Bueno, y en esos casos, ¿cómo se comprueba que es fraude? Porque está firmado. volvemos a lo mismo, el medio de prueba son cosas distintas. Acá partimos de hechos probados para explicárselo, pero si quieren les cuento. Yo hace muchos años, y de paso les cuento cómo se defienden también estas situaciones. Hace muchos años yo defendí a un cliente mío que era que se dedicaba a prestar dinero, tenía una financiera y además vendía artículos deportivos. Este hombre le vendió a una señora mayor, le vendió unas zapatillas en 100 pesos, que eran las zapatillas para el nieto de esta señora. Esta señora, esos 100 pesos, se los otorgó a través de la financiera, digamos. Entonces, esta señora le firmó la solicitud de crédito y un pagaré en blanco. De los 100 pesos la señora pagó 20, 30, quedó en mora, le empezaron a correr los intereses, le empezaron a hacer los reclamos y después terminan llenando el pagaré y haciendo una ejecución por 1.000 pesos. Por supuesto que en este caso fue muy sencillo para el fiscal probar que se había cometido el llenado abusivo porque el contrato en virtud del cual le prestaban la plata establecía el monto, establecía los intereses y no había forma de que, teniendo en cuenta el atraso, sumaran entre todos 1.000 pesos. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahora yo les pregunto a ustedes el delito. Cuando llena el pagaré. Cuando le quieren Cuando se ejecutar ejecuta el ese pagaré. pagaré abusivamente llenado, digamos, ahí se consume. Bien, por ahí va. En este caso que yo defendí, este señor inició el proceso ejecutivo, obtuvo sentencia en el proceso ejecutivo, pero nunca cobró ni un peso. Y entonces, lo que yo dije es que el delito no se había consumado, porque como en definitiva la señora no había sacado, no había despagado ni un poquito de más, no había pagado nada todavía, el delito todavía ha estado en grado de tentativa. Porque esto se consuma de la misma manera que en el artículo anterior, cuando efectivamente disminuye el patrimonio del sujeto pasivo. Y esto va a depender también del tipo de documento que se haga firmar, como en el caso anterior, exactamente igual. Si es un pagaré que hay que ejecutarlo, se va a consumar cuando efectivamente el sujeto pasivo saque la plata del bolsillo y pague el pagaré. Si se trata si el abuso de firma ha sido en el perdón de una deuda, por ejemplo, ahí se va a consumar, como se trata de un documento dispositivo de derechos por sí mismo, el documento, se va a consumar con el solo llenado abusivo. ¿Me siguen? Sí, profe. Acá Núñez Doctor. Núñez como simple Bien, o en el caso complejo. que yo estaba, para que les sirva como anécdota, en el caso de la viejita, mi cliente, además de no haber cobrado nada, como yo vi que estaba muy complicado el debate, le hice que presentara en el proceso civil un escrito renunciando a la sentencia y renunciando al cobro de ese pagaré. ¿Y qué les parece que puedo haber planteado? A ver si piensan un poquito. Porque de esto se trata el derecho, ¿no?
La Una absolución. ¿La qué? un La absolución. allanamiento. No, no es un allanamiento, es una renuncia. Es una renuncia a la Perdón, una renuncia. Sí. Bien. Y esa renuncia, ¿qué incidencia podría tener en el proceso penal? El sobreseimiento, si no hay perjuicio. ¿Y por qué el sobreseimiento si no perjuicio? Es correcto, pero fúndemelo. ¿Por qué el sobreseimiento? Y porque El ella delito se renuncia al consumó derecho de o no se cobrar lo consumó. que no causa perjuicio a la persona. Pero Al se renunciar. tentó. Pero se tentó. Estaba en grado de tentativa. ¿O no? Sí, es verdad. Sí, pero Bien. se desistió del grado de tentativa. Ahí está la respuesta. Si bien fue un delito tentado, la renuncia, lo que yo le dije, que la renuncia a la ejecución implica un desistimiento voluntario de la tentativa, porque el proceso penal de ninguna manera me impedía a mí seguir adelante con la ejecución civil. Yo renuncié porque quería, y si pudiendo consumar el delito, no lo consumo, es porque desisto voluntariamente. Y ahí el juez penal, entendió el planteo y absolvió a mi cliente. No sin antes retarlo bastante, le aclaro, no le gustó mucho la jugada al juez penal, pero tuvo efecto, salió sobreseído mi. Bien, ¿les quedó claro entonces? Doctor, disculpe. Sí. Estos casos se da generalmente en los contratos que se hace firmar en una de esas páginas, un documento en blanco. Sí, es muy común en este tipo de contratos de crédito, que son todos contratos de adhesión, pero puede darse en cualquier tipo de contrato. Por ejemplo, cuando usted alquila un inmueble, puede hacer un depósito o puede dejar un pagaré firmado en blanco como depósito o en garantía de que no va a romper la casa o que va a devolver la casa en condiciones. Y se comprometen a que, en caso que usted no deje la casa en condiciones, ese pagaré sea llenado por el valor de las reparaciones que le correspondían realizar, si no la hiciere. Entonces, ahí no hay un contrato de adhesión, hay un contrato más particular y más específico para el caso, ¿me entiende? Pero sí, puede darse en cualquier tipo de contratación. Bien, doctor. Gracias. Bien. Seguimos entonces. Vámonos con el delito de hurto impropio o defraudación por sustracción, que es el inciso 5. El inciso 5 reprime al dueño de una cosa mueble que la sustrajera de quien la tenga legítimamente en su poder con perjuicio del que la tenía. O de un tercero, dice, pero en general es con perjuicio del que la tenía. Y acá también, bueno, me olvidé decirle, en el abuso de firma en blanco, también el perjuicio puede ser que la firmó o para un tercero, pero esa posibilidad de perjuicio para el tercero es solamente cuando el que firma es el representante del tercero y firma obligando al tercero. ¿Me entienden? Sí, sí, sí. Bien. Acá en el hurto impropio exige como presupuesto que alguien tenga legítimamente una cosa ajena. A ver, ¿a usted se le ocurre algún caso en el que alguien tenga legítimamente en su poder una cosa ajena? Quiero ejemplos. ¿Puede ser a el ver si están tenedor cuando está pensando. esperando que le paguen el arreglo de un celular o algo semejante? El que arregló un celular mientras espera que se lo paguen. Ejerce el derecho de retención, por ejemplo. ¿A eso se refiere? Claro, claro. Muy bien, correcto.
quien ejerce el derecho de retención. ¿Alguien más? Los mecánicos, profe. Bueno, sí, es el mismo ejemplo del celular, pero referido a un auto. Pero está bien, correcto, también los mecánicos. Bueno, en la ¿Alguien locación, más? el locatario. ¿Quién? El No locatario a escuché. través del contrato de locación. Correcto, el locatario, sí señor, el que alquila un auto, sí, sí, el que alquila un auto o una casa. En este caso se trata de cosas muebles, el que alquila un auto. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué pasa? El dueño, y cuando dice dueño, quiere decir ni más ni menos que titular del derecho real de dominio. Acá cuando dice dueño, no es quien lo detenta, ni quien tenga la posesión, no, es el titular del derecho real de dominio. Si se trata de un auto, por ejemplo, ¿quién es el titular del derecho real de dominio? En el caso de los autos. El que está inscrito en el registro. El Punto. registrado. Correcto, no hay más alternativa. El flaco que lo tiene a su nombre en el registro. No importa que lo vendió y no lo transfirió. No, bueno, sí. Ese, el que lo tiene pero no se lo transfirieron, todavía no es el dueño, porque en los autos el título es constitutivo, la inscripción es constitutiva del dominio. Entonces, aquí se requiere que una persona tenga legítimamente en su poder una cosa mueble que es de otro. Y que ese otro se la quite, se la sustraiga. Y que como consecuencia de esta sustracción se le genere a quien tenía la cosa legítimamente un perjuicio para él o para un tercero. Bien. A ver, ¿a alguno de ustedes se le ocurre algún ejemplo? El dueño de una empresa que le roba las herramientas a sus empleados. El dueño de una empresa que le roba las herramientas a los empleados, pero si los, O sea, los ¿de quién empleados- serían las herramientas? Y, por ejemplo, le saca las palas, las herramientas de mano, las herramientas móviles que se pueden transportar, que las tienen los empleados por el hecho de ser empleado, y el dueño se las saca ilegalmente. ¿Y después qué pasa? ¿Y cuál sería el perjuicio para el empleado porque le sacó las Sí, herramientas? porque se las descuentan. Se las tienen que volver a pagar. Bueno, podría ser un ejemplo. Podría. El ejemplo más clásico de esto sería el caso de le vamos a poner dos ejemplos grandes. El mecánico del auto que hizo el arreglo del vehículo y que retiene en su poder el auto hasta que le paguen el arreglo. Y entonces el titular registral a la noche, al taller, abre el taller ilegítimamente y se lleva el auto. Ahí claramente se da el tipo, porque quien realiza la acción es el dueño, titular del derecho real del auto, que la acción consiste en sustraer el auto del poder de quien lo tenía legítimamente. Fíjense que esta acción es prácticamente idéntica a la de el robo o el hurto, porque implica sacarla de la esfera de custodia de quien la tenía. En ese aspecto, la acción es exactamente igual. Nada más que la doctrina considera que es un poquito más amplia, porque también abarca dentro de la sustracción cuando se lo hacen entregar por medio de engaño. Pero lo importante es que el sujeto activo, en este caso dueño de la cosa mueble, saca la cosa mueble de la esfera de custodia de quien la tenía legítimamente en su poder y como consecuencia de esa sustracción le genera un perjuicio a quien antes detentaba la cosa. En este caso el mecánico le genera el perjuicio que no va a poder cobrar el arreglo que le había hecho al auto.
como y se va a ver privado de ejercer su derecho de retención. ¿Me siguen? Otro ejemplo puede ser quien tiene las cosas, el depositario de bienes embargado. Yo no sé si ustedes en algún momento van a ejercer la profesión y van a ver que muchas veces la gente cuando no paga le embargan y le secuestran bienes. Y esos bienes quedan en poder de un depositario judicial que los tiene para asegurarse que después los va a poder llevar al remate. Si el dueño de esos bienes muebles va y se los saca al depositario judicial, esa acción implica la del hurto impropio, pero el perjuicio no lo va a tener el depositario judicial, lo va a tener el acreedor, que no va a poder satisfacer su crédito con el provecho del remate de esos bienes. Y entonces aquí el perjuicio no es del mismo que tenía los bienes en su poder, sino que es de un tercero. ¿Me entienden? ¿Me explico? Sí, profe, está claro. Bien, se requiere siempre que la cosa sea sacada del ámbito de custodia de quien la tenía legítimamente en su poder y que como consecuencia de esa salida de la cosa del ámbito de custodia se genere un perjuicio patrimonial para quien la tenía o para un tercero. Profe, una pregunta. En el caso del ejemplo del mecánico, ¿sí? Que tiene su derecho de retención de retener el auto hasta que le paguen esa deuda por el arreglo. Y el mecánico venía guardando todas las noches el auto en su taller y una noche lo deja en la vereda, ¿sí? Porque no tiene más luz. Viene el dueño con su llave, agarra y se lleva el auto. ¿Habría delito de hurto impropio ahí? También. ¿Sí? Porque el dejarlo en la vereda, librado a la confianza pública, es también dejarlo dentro del ámbito de custodia. Sucede lo mismo que cuando usted deja el auto estacionado en la calle y viene alguien y se lo lleva. A usted lo desapoderaron del auto, pero el auto, por más que estaba estacionado en la calle, estaba dentro de su esfera de custodia porque usted lo dejó en la calle. Creo que se cortó, ¿no? Se cortó, parece. Sí, y yo pensé que era mi internet que anda tan mal. No, a mí también se me cortó, ya lo vamos a solucionar. Aguarden un segundo. Ya me va, como 3 veces me va sacando de la clase. Es probable que sean los datos del profe que terminaron. ¿Me escuchan, chicos? Buenas tardes. Sí, profe. Sí, profe, buenas tardes. Ya va a volver a entrar el profe. Aguarden un segundo. Hola, ¿me escuchan? Ahí está, profe, sí, ahora sí. Hemos vuelto, sí. Bien. Sí, profe, sí se lo escucha. Perfecto. Sigamos entonces. Estábamos en el... Vamos a pasar al inciso 6. Profe, disculpe, o sea que en el impropio se configura, o sea, se consume el delito cuando sale de su poder de custodia, digamos, ahí se configuraría, ahí se consumaría. Cuando con esa salida del ámbito de custodia se genera el perjuicio patrimonial. Generalmente sucede en el mismo momento. Bien, gracias, profe. El perjuicio sería ya no podré cobrar lo que debe, digamos, lo que le deben. Claro, pero que se genera en el mismo momento que salió la cosa del ámbito de custodia. Sí. ¿Mm? Bien. El inciso 6 reprime
la defraudación mediante contratación simulada o falsos recibos. Y reprime al que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado o falsos recibos. Este otorgare implica firmar en perjuicio de otro un contrato simulado o falsos recibos. Esto lo que tienen que entender es que necesariamente se trata de un delito de codelincuencia. Se requiere que sean dos personas las que cometan este delito, los co-contratantes. O, por otro lado, un tercero que otorga el recibo y el sujeto activo, que es el que invoca, o el que opone este recibo sabiendo que es falso. A ver, para que ustedes lo entiendan, el contrato simulado o el falso recibo, la falsedad del recibo debe recaer como si se tratara de una falsedad ideológica, es decir, el contenido debe ser falso. No se refiere que la firma sea falso, sino que lo que dice haber recibido, de verdad, no es cierto que se ha recibido. Yo les pongo un ejemplo como para que lo entiendan. Supónganse que yo debo mucha plata y entonces mis acreedores me quieren cobrar. Para evitar que me saquen mis bienes, yo me pongo de acuerdo con un amigo y hago un contrato simulado en virtud del cual yo le vendo todos mis bienes, mi computadora, todo lo que me pueden embargar, mi computadora, mi escritorio, las sillas, los muebles. Yo simulo que le vendo a él estas cosas y que después él me las da en alquiler, o en un préstamo gratuito. Entonces, cuando vienen a ejecutarme, yo opongo ese contrato y le impido al acreedor que pueda cobrarse sobre estos bienes que en realidad son míos, pero que a consecuencia del contrato simulado parece que fueran ajenos. Aquí... Profe, es lo mismo que lo civil, es exactamente lo mismo que lo civil, no difiere de lo penal, no difiere en lo penal. No, claramente, esto es una defraudación, lo hacen en lo civil. En materia civil, esta defraudación la hacen muchísimo. Hay que probarla, por supuesto. Ahí volvemos a lo que dicen sus compañeros. El tema de la prueba es muy difícil, pero... El contradocumento. El famoso sí, contradocumento. Sí, puede existir el contradocumento. Entonces, aquí lo que se genera es un contrato simulado. Puede suceder lo mismo, por ejemplo, si yo soy dueño de un inmueble, le debo a mucha gente yo, y yo soy dueño de un inmueble y lo tengo alquilado. Y entonces tengo que cobrar el alquiler. Yo tengo que cobrar el alquiler y el juez ordena al inquilino que en vez de pagarme a mí, deposite el monto del alquiler que me debería pagar a mí, que lo deposite en el tribunal para que los acreedores puedan cobrarse de ahí. Y entonces yo, para evitar eso, le extiendo un recibo falso para que le diga al juez que él ya me pagó todo el contrato de alquiler por adelantado y que no me debe nada. Y entonces, de esa manera, evito que todos los meses lo que debería pagarme a mí se lo lleve al juez cumpliendo la orden. Eso sería un ejemplo de falsos recibos.
Bien, ¿Me profe, entiende? ¿puede pasar lo mismo también en un contrato de obra? Por ejemplo, yo soy el contratista y tengo que poner los materiales. Tengo un amigo que tiene una casa donde yo puedo ir a comprar los materiales y hacemos que inflen los precios. Entonces, cuando le llevo el recibo con todos los precios de los materiales, a la otra parte están los precios inflados. ¿Puede ser un ejemplo de eso también? No, pero ahí podría ser un caso, un ejemplo clásico de administración fraudulenta, porque usted está comprando ahí con plata ajena. No es que alguien quiera cobrarle con la plata que debía ingresarle. Ese ejemplo que usted me da se asemeja más a una administración infiel. Ya lo vamos a ver enseguida. Bien. Claro, el sobreprecio. No, todo el tema de sobreprecios tiene que ver con la rendición de cuentas cuando uno está administrando dinero ajeno, que es la clásica administración infiel o administración fraudulenta. Pero, profe, una pregunta, pero en este caso, o sea, el recibo o el contrato puede causar perjuicio en el momento de otorgarlo o con el recibo después causar el perjuicio. También puede darse las dos cosas. El perjuicio se genera como consecuencia, de que el contrato es real o que el recibo es real y como consecuencia de ello deja de intentar cobrarse sobre esos bienes. ¿Me entiende? Sí, le entiendo. Lo que no le entiendo es porque el perjuicio puede estar solamente en el recibo solo, sin que haya disposición patrimonial. No, porque el perjuicio es siempre de un tercero que pretende cobrarse del dinero que falsamente dicen que ya pagaron. Ah, ahora lo entendí, ahora entendí. Haga de cuenta de que... Sí, me faltaba el tercero. Usted me debe plata a mí, supóngase, y a su vez a usted le deben plata. Entonces yo hago un juicio y el juez me autoriza a que la plata que usted me debe, yo se la cobre directamente al que le debe plata a usted. A Quiñones que me debe. A A Quiñones que me Quiñones. debe. Y entonces, como Quiñones y usted son amigos, usted le firma a Quiñones un recibo diciéndole, no, Quiñones ya me pagó todo. Entonces, cuando yo le voy a cobrar a Quiñones lo que supuestamente le debe a usted, Quiñones me presenta el falso recibo diciéndome, no, ya le pagué todo. Y Quiñones después le sigue pagando a usted, ¿me entiende? Yo no le puedo cobrar a Quiñones en virtud de ese falso recibo que usted le dio a Quiñones. Entendido. Obviamente que tiene que haber connivencia entre los dos, entre Sí, Quiñones Quiñones y yo somos unos cagadores los dos. Por eso les decía que es un delito de codelincuencia necesaria, porque tiene que haber connivencia entre los dos que firman el contrato o entre el que firma el recibo y quien lo opone al recibo. ¿Me entienden? Entendido, profe. Bueno, hagamos un recreíto y enseguida seguimos con la administración infiel. Después hablamos, Quiñones, ¿sabes? Dale, después nos ponemos... ¿De cuánto va a ser el recreo? Más o menos. 10 minutos. 10 minutos, bien. Pongo el agua para el café entonces. Listo.
Bueno, fantástico. Ok, profe. Bien, vamos a seguir con la administración infiel. Es el 173, inciso séptimo. Esta es un tipo de defraudación sin ardid. Acá no hay ningún ardid ni engaño, así que lo que hay es un abuso de una situación. Comete esta defraudación el que autoridad o como consecuencia de un acto jurídico tuviera a su cargo la administración, el manejo o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes, que esto es fundamental, violando sus deberes, perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de estos. Este tipo de defraudación se utiliza muchísimo, es una defraudación muy común, así que le vamos a prestar bastante atención. Y está todo relacionado. Siempre está relacionado, así que tienen que prestarle mucha atención. Comete esta defraudación el que por disposición de la ley, de la autoridad o de un acto jurídico, hay 3 situaciones distintas, dice la norma, tuviera a su cargo la administración, el manejo o el cuidado de los bienes o intereses pecuniarios ajenos. Bueno, empecemos. ¿Quién tiene la administración, el manejo o el cuidado de los bienes ajenos por disposición de la ley? A ver. Los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos. No. Los curadores, profe. Los padres, los representantes. Tampoco, los curadores son por un acto de autoridad. Los designan curadores. Administrador de bienes. Pero en la representación de los hijos menores. Claro. Por disposición de la ley, los padres son los administradores de los bienes de sus hijos menores de edad. Ahí tienen una disposición de la ley en donde determina quiénes son los que administran los bienes. Por disposición de la autoridad. ¿Quién tiene la administración de bienes ajenos por disposición de la autoridad? ¿Quién se les ocurre? Ahí estaría lo que es el curador, tutor. Un quebrado, profe. Un quebrado. El síndico respecto de los bienes del quebrado. Porque ahí la autoridad, que sería el juez, los nombra administrador de bienes ajenos. Al síndico, por ejemplo. Al curador, como dijo su compañera. Respecto de los bienes del incapaz, del curado. Y por un acto jurídico, ¿cuándo alguien puede tener la administración de los bienes ajenos por un acto jurídico? Mandatario. La representación. En las herencias. Perfecto, el mandatario. Los administradores. Correcto, bien, bien. Comisionista. Bien, entonces ya tenemos 3 tipos de actos. Unos actos emanados de la ley, otros de la autoridad y otros por actos jurídicos en los que una persona tiene el manejo, el cuidado o la administración de los bienes ajenos. Bien, ¿qué es la administración? ¿Qué es el manejo y qué es el cuidado de los bienes? Son cosas distintas, no todo es lo mismo. A ver, el que administra... Ahí les explico yo, porque tiene un sentido penal. El que administra es el que mayores facultades tiene sobre los bienes ajenos. El administrador puede
disponer de los bienes ajenos, es decir, puede sacarlos del patrimonio del administrado, puede venderlos. El administrador puede usar los bienes ajenos y el administrador además tiene que preservar o cuidar los bienes ajenos, que no se destruyan, que no se pierdan, que no se dañen. Entonces, el administrador tiene estas tres facultades. Puede disponer, puede usar y debe cuidar los bienes. El que tiene el manejo de los bienes rendir ajenos... cuentas, profe. No, eso siempre, siempre, todos tienen que rendir cuentas. Eso ya después lo vamos a ver, pero todos siempre tienen que rendir cuentas. Ahora, el que tiene el manejo de los bienes implica que si bien no puede disponer de los bienes ajenos, no puede venderlos, sí puede usarlos a los bienes ajenos porque tiene el manejo, puede usarlos y también debe cuidar los bienes ajenos. Y por último, el que solo tiene el cuidado de los bienes ajenos no puede ni disponer de esos bienes, tampoco puede usarlos, pero tiene la obligación de mantenerlos a salvo, de cuidarlos, de que no se destruyan. Bien. ¿De qué debe tener la disposición? De bienes ajenos. Bienes implica cosas muebles, cosas inmuebles, pero cosas, digamos, que tienen cosas que son materiales o incluso inmateriales, pero que tienen valor pecuniario, porque habla de bienes, por bienes materiales, pero todos siempre tienen que ser susceptibles de tener un valor, de tener apreciación pecuniaria, y tienen que ser ajenos, claramente. Y dice que con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, realiza determinadas actividades. Y acá viene lo más importante de la norma, porque dice violando sus deberes, violando sus deberes. Y uno debe decir, ¿y cuáles son los deberes que tiene? Y la respuesta es muy simple, por eso les digo que está todo relacionado. Y dependerá de si tiene la administración, si tiene el manejo o tiene el cuidado. Porque los deberes de cada una de esas situaciones son distintas. ¿Y de dónde surgen esos deberes? Y del acto en virtud del cual se le dio la administración, el cuidado o el manejo, es decir, si sale de la ley, si los tiene por disposición de la ley, es la misma ley la que establece los deberes y obligaciones de la persona. Si sale de un acto jurídico, si ha sido nombrado curador, las obligaciones del curador están en el acto que lo pone a cargo del incapaz, y de la misma ley que establece qué puede o qué no puede hacer. Y si surge de un acto jurídico, por ejemplo, un apoderado, pues del mandato saldrán específicamente cuáles son los deberes que tiene para cumplir ese mandato. ¿Me entienden? Entonces, sí. La violación de los deberes está estrictamente vinculado con la causa en virtud del cual tiene la administración y el tipo de administración o manejo que tiene. Pero siempre tiene que existir una violación de los deberes. A ver, aquí esto es fundamental, porque el que maneja bienes ajenos, le puede ir mal manejando los bienes ajenos.
puede fundirse manejando una finca ajena y puede perjudicar al dueño de la finca, pero eso no significa que haya violado los deberes. ¿Me entienden? Pero no tiene, o sea, tiene que ver con la poca experiencia, por ejemplo, pero no con la intención de defraudar o de... No, al revés. Tiene que ver con la intención. Tiene que ver con la intención, pero además... No, lo que él dice, el profe, que quiebre administrando una finca, tiene que ver mucho que ver con la experiencia, no con la intención. Correcto, por eso. Puede ser que alguien quiebre manejando intereses ajenos, una finca ajena, y no por eso comete el delito de administración infiel. Tiene que darse. Claro, ahora, si yo la hago quebrar, yo la hago quebrar a propósito porque tengo acciones en la finca al lado, ya ahí cambia la cosa. Y más o menos, porque no basta que tenga solamente la intención de hacerlo quebrar, sino que además debe haber violado los deberes del cargo. Y dependerá de lo que le mandaron a hacer. Porque si usted tiene un poder en virtud del cual le dicen que usted tiene que administrar la finca y regarla con champán, por supuesto que ese tipo de explotación regada con champán va a ser antieconómica y va a terminar fundiéndose. Y que el administrador sepa o no sepa que ese tipo de mandato va a terminar llevando a la ruina al mandante, no significa que haya violado los deberes del cargo, si efectivamente riega con champán. ¿Me entienden? Claro, le entiendo. La intención es importante porque la norma exige que lo haga con el fin de procurar al sujeto un lucro indebido para sí o para un tercero o incluso para causar un daño. Pero exige además que se violen los deberes del cargo. Entonces, lo primero que hay que analizar antes del dolo es si existió o no violación de los deberes del cargo. Después de que uno analice que efectivamente existió esta violación de los deberes del cargo, recién ahí uno pasa a analizar si esa violación se hizo con el fin de obtener un lucro indebido para sí o para un tercero, o incluso para obligar abusivamente al titular de los bienes administrados. ¿Me siguen? Sí, como que hay que resolverlo de atrás para adelante. Bueno, como quiera, en realidad lo que les vuelvo a decir es que está todo interrelacionado. Sí. Primero, es fundamental analizar la causa en virtud de la cual se tienen los bienes ajenos, si esa tenencia implica administración, manejo o cuidado. Y por último, teniendo claro eso, van a tener claro cuáles eran los deberes del cargo, y una vez que se tenga claro cuáles son los deberes del cargo, recién ahí uno puede analizar si existe violación o no de esos deberes. Por ejemplo, en la administración, el padre que dona los bienes de su hijo, no puede hacerlo. No puede, la ley le prohíbe donar los bienes de su hijo. Exacto. Entonces ahí tiene la violación de los deberes del cargo. Y si se los dona a una novia que tiene, ahí va a ver que está procurándole un lucro indebido a un tercero. Va a surgir clarito el dolo. Bien. ¿Les quedó claro? ¿Más o menos? Bien. El inciso octavo es la estafa por sustitución o supresión de documentos. Este tipo de defraudación alcanza al que cometiera defraudación sustituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, un expediente, un documento u otro papel importante. A ver, esto tiene alguna complejidad para explicarlo, pero vamos a tratar de que se entienda. Primero, proceso significa expediente judicial. Cuando habla de proceso, cuando dice
ocultando o sustituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, quiere decir que esas acciones de ocultar, mutilar, sacar parte de algún proceso es de un expediente judicial. Cuando hablo de un expediente se refiere a los expedientes administrativos. Las mismas actuaciones, pero en sede administrativa, no en sede judicial. Y por documento se refiere a aquellos actos o hechos que están destinados a crear derechos o modificar obligaciones, como decía el Código Civil. Tienen que tener efectos jurídicos, pero no cualquier efecto jurídico, un efecto jurídico patrimonial. Ahora, esto de sustituir, ocultar, mutilar algún proceso, expediente, documento u otro papel importante tiene que ver con una modalidad especial. El que, habiendo sido demandado, por ejemplo, por un cobro de un pagaré, y se roba el expediente en el que le están reclamando, lo que hace es oculta el proceso y de esa manera impide que este proceso pueda seguir avanzando y el acreedor lograr el cobro que pretende por medio de este expediente. Ese es el perjuicio. Es decir, siempre implica un perjuicio en que la persona no puede hacer valer el documento, el papel, el expediente o el proceso, y de esa manera se lo perjudica patrimonialmente. Yo tenía un caso muy simpático hace muchos años en donde una persona alquilaba locales comerciales importantísimos, acá en el kilómetro 0 de Mendoza, locales comerciales de valores muy importantes en cuanto al alquiler. Y aquí en Mendoza hay que pagar el impuesto de sellos, calculo que en La Rioja también. Y para pagar el impuesto de sellos corresponde llevar el contrato original, el contrato de locación original, a la oficina de renta, donde cobran el impuesto de sellos. Ellos le ponen un sellito y en eso dejan constancia que se pagó el impuesto de sellos y le dan una constancia que pagó el impuesto de sellos. Entonces, este muchacho alquilaba el local. Imagínense que sean locales que deben pagar $20.000, $30.000 de interés de alquiler por mes. Y entonces él decía que como era muy prolijo, él se encargaba de llevarlo a rentas para que lo sellaran. Y entonces iba con el contrato original y en vez de llevarlo a rentas, antes iba y le hacía una fotocopia láser. Al contrato original le hacía una fotocopia láser. La fotocopia láser, si está hecha en un papel similar al del contrato, es prácticamente imposible de distinguir del contrato original, porque las firmas salen en el mismo color de la virome, todo. Hacía sellar esa fotocopia láser y después le devolvía a la persona que le alquilaba el contrato, la copia del contrato sellada, y quien recibía la copia no se daba cuenta que le estaban dando una fotocopia láser y que el verdadero contrato, el original, lo tenía oculto, lo mantenía oculto este inquilino mentiroso. Cuando vencía el primer mes de contrato y no lo pagaba, el locador le mandaba la carta documento emplazándolo a que pague el contrato que se le venció el mes. Y este decía que él no era inquilino, que era poseedor, que no sabe por qué le reclamaban alquiler, si él es dueño de eso, y que se abstengan de seguir molestándolo con este tipo de acusaciones que lo están tratando de engañar y de defraudar. Imagínense, Pobre hombre.
el dueño del local. Ahí no hay una intervención de título, profe. Así decían algunos, equivocadamente. Bueno, la cuestión es que este hombre, el dueño del local, iba con el contrato a la justicia y pedía el desalojo por falta de pago, pasados los 2 meses. Y mi cliente, bastante delincuente, le decía al juez, señor juez, me están tratando de estafar. Yo no he firmado ningún contrato. Yo no sé quiénes son estas personas. Hagan una pericia caligráfica sobre el contrato y van a ver que yo no le he firmado nada. Que si tienen una firma mía debe haber sido un truco, algo han hecho. Y cuando los peritos iban y veían el contrato, se daban cuenta que era una fotocopia láser que no podía ser peritada a ver si era auténtico o no auténtico, porque como se trata de fotocopia, no es el contrato original. Y entonces decían, miren, acá no se puede saber si las firmas son reales, no son reales, porque esto es una fotocopia láser, no está el original. Fíjense de qué modo. ¿Eh? No, digo que defendía todo Fórmula 1 usted. Y bueno, llevo 30 años. He defendido algunos sí, algunos Fórmula 1. No, pero el que le hizo a la viejita, ese no era Fórmula 1. Pobre abuelo. No, ese era, no sé, ese corría las 24 horas de Le Mans, el de la viejita. Bueno, la cuestión es que a este señor lo denunciaron por usurpación, como decía su compañera, diciéndole que había intervertido el título, que era inquilino, que estaba engañando, pero en realidad se trataba claramente de una defraudación de este tipo, porque quedó probado que el que hizo el cambio del documento, del contrato original por la fotocopia láser, había sido él. ¿Mm? Pero este es un claro ejemplo de una estafa por sustitución o supresión de documentos. Cada vez que alguien oculta, por ejemplo, en este caso, el contrato, impidiéndole al tenedor del contrato hacerlo valer para con eso llegar a cobrar sus créditos o rechazar pretensiones ajenas, siempre y cuando tengan contenido patrimonial, se genera esta defraudación. ¿Me entienden? Profe, pero en este caso de un contrato de alquiler, generalmente hay 2 copias, o sea, el locador y el locatario tienen cada uno su original. Claro, pero acuérdese que se tiene que sellar ambas. Y entonces llevó supuestamente a sellar los 2 originales y le devolvió el original falso al dueño del local y él se quedó, digamos, le devolvió la fotocopia láser al dueño del local y él se quedó con los originales. El único que terminó en poder con los originales fue el deudor del alquiler. Parecido a la estafa procesal, jefe. Sí, claro. Sí, sí. Pero acá no hay engaño al juez, porque el juez sabe que ese contrato no es el contrato original, sino una copia, y entonces no puede dictar sentencia en base de una copia. En realidad no sabe si ese contrato es real, no es real, si las firmas han sido simplemente fotocopiadas de otro lado. No se puede peritar eso. Usted agarra un papel cualquiera, le pega una firma que saca de otro documento, la recorta y la pega, y le saca una fotocopia láser y queda como que el texto estuviera firmado en original, ¿me entiende? O sea, no se podía peritar. En este caso, cada vez que lo que se había ocultado, en este caso, lo que se había ocultado no era un proceso ni un expediente, era un documento u otro papel importante, como dice la norma. Pero puede pasar lo mismo con quien se roba el expediente, en virtud del cual le están ejecutando el pagaré e impide que la ejecución continúe. O quien se roba de la caja de seguridad del juzgado el pagaré que le están ejecutando. ¿Me entienden?
o quien sustrae de poder del acreedor el documento en donde está la creencia, aún antes de que inicie la ejecución. Y por ejemplo, el que tiene algo en calidad de préstamo, por ejemplo, y el titular muere y él lo oculta, digamos, no se lo da a los herederos. Puede ser un derecho, en el caso que sea un derecho. Y tendríamos que ver, ahí tendría que precisar más qué es lo que tiene. Si tiene, por ejemplo, una disposición de voluntad, en virtud de la cual le legaba ciertos bienes. Por ejemplo, claro, por ejemplo, un escribano. Sí. ¿Un escribano que qué? No, un escribano que tenga un testamento, supóngase. O una Y persona lo que pasa es que yo no sé cómo son en... podría darse el caso, pero en general los testamentos deben ser inscritos en los registros de actos de última voluntad. Hay un registro en donde se inscriben todos los testamentos. Claro, está registrado. Está registrado los testamentos. Pero el escribano tiene la obligación de hacer saber a las partes, en el caso que él oculte que el tipo murió. Que él oculte que el muerto había testado antes. Bueno, podría ser ese caso y que con ese ocultamiento perjudicare a los herederos instituidos en ese testamento. Podría darse el caso. Sí. Bien. Para tratar de encontrarle un ejemplo al ocultare. Por eso le digo algo tan torcido. Sí, está bien, puede ser el ocultare. El ocultare también fue en el caso de que cuando cambió el contrato, porque en realidad cuando lo cambia, lo que hace es disimular que él está ocultando el contrato original. ¿Pero ahí no entrarían sustituyendo? Yo no sé si sería sustituyendo, porque para que sea sustituido tendría que cambiarlo por otro documento, distinto, pero que no sea una copia fiel. Tendría que sustituirlo por otro documento auténtico con un contenido distinto. Acá sustituir implica cambiar un documento válido por otro documento. Lo que hizo fue realmente solo ocultar el auténtico y dejó uno que no puede ser, que tenía la apariencia de ser el auténtico cuando era falso. Ok. Bien, el estelionato, vamos con el inciso 9. El inciso 9 reprime al que vendiere o grabare como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieran embargados o grabados, y el que vendiere o grabare o arrendare como propios bienes ajenos. Mire, este estelionato implica una defraudación con ardid. Acá, si no estuviera incluida dentro de las defraudaciones especiales, podría quedar alcanzada por la disposición genérica de 172. Esto hay que mirarlo con bastante cuidado, porque yo siempre les digo que el Código Penal no es una isla, sino que forma parte de todo nuestra estructura jurídica y debe ser interpretado en virtud de todas las disposiciones jurídicas. Y les digo esto porque justamente el ardid consiste en que el sujeto tiene que vender como propios bienes ajenos. Profe. Sí. Disculpe, le quiero poner un ejemplo que justo le pasó a mi hermana. Vive en Carlos Paz, ella vio una publicidad de un loteo y fue a averiguar.
y después se entera que un hombre también vio la publicidad, fue a ver y le querían vender sus terrenos. O sea, él fue con la escritura y esta mujer le ofrecía y eran sus terrenos. ¿Sería este el caso? Mire, en ese caso el ardid no sería idóneo, porque el sujeto pasivo sabía que lo que le estaban ofreciendo no era del que lo ofrecía, sino que era propio. Y justamente en eso radica la defraudación, en que se engaña al sujeto pasivo haciéndole creer que está comprando cosas del vendedor, cuando en realidad las cosas son de un tercero. Pero no basta eso, sino que además, como consecuencia de esa situación, el comprador debe quedar expuesto a que el verdadero dueño le quite las cosas. Profe, Sí. tengo una duda con respecto a algo parecido a lo que dijo la compañera que me pasó, pero no sé si es este el caso porque ahí es donde me hace ruido el tema del ardid. Yo, por ejemplo, tengo un terreno con escritura, inscripto y todo. Me llama un vecino de ese terreno que había otra persona vendiendo con escritura todo. Estaban por hacer la venta ahí, ya, si el vecino no me avisaba, el hombre ya estaba con la plata, todo, le entregaba la escritura, el otro el dinero, todo, y después iban a hacer la transferencia. Cuando yo voy, me doy con que la escritura que él tenía no estaba inscripta. ¿Sería este el caso o no entraría? Sí, puede ser, sí. Bien. Pero ahí la víctima del estelionato no sería usted. La víctima del estelionato es quien compró creyendo que compraba bien y después se va a ver privado del terreno o del lote como consecuencia de la acción que va a hacer usted, que es la verdadera titular del derecho de dominio sobre la cosa. ¿Me entiende? Profe, pero en estos casos de inmuebles, cuando se dan en los registros, pero en este caso la víctima no actúa con negligencia, porque tendría que ver en los registros a nombre de quién está. Mire, profe, eso yo pregunto para que se den las defraudaciones y las estafas. A ver, vuelvo a contestarle la respuesta a Quiñones. En general, uno tiene que analizar la negligencia o no, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Acuérdense cuando estuvimos hablando de la estafa, cuando hablamos de la idoneidad del ardid. Claro, si la que persona parte de la es doctrina idónea que para dice, ser engañada. ¿no le escuché? ¿Cómo? No, eso le decía eso, de la unidad del ardid de la persona para ser engañada. Claro, entonces, eso tiene que ver con esto que hablábamos. Hay mucha doctrina que sigue a Creus, por ejemplo, que dice, mire, si efectivamente el sujeto pagó creyendo que le estaban vendiendo, por más que no haya tomado los recaudos, como la defraudación se consumó, el ardid fue idóneo. Otro le dirá, no, eso no alcanza, hay que ver si podía engañar a una persona que tomara todos los recaudos antes. Otro le dirá, no, mire, hay que ver cómo era concreto, esta persona de carne y hueso que estaba comprando. Otro le dirá, no, mire, hay que hacer un mix. Eso lo hablamos en la clase pasada. Pero tiene que ver con la idoneidad del ardid. Aquí el ardid consiste en hacerle creer a una persona que es el dueño de los bienes que le está vendiendo, pero además de eso, como consecuencia de que el que le vende no es el dueño, el que compra no va a adquirir el dominio pleno de los bienes, sino que va a quedar expuesto a las acciones que le puede hacer el verdadero dueño de las cosas, que le va a terminar quitando lo que él cree que compró. Profe, Acá me viene el tema, cuando usted habla de esas acciones que serían las de reivindicación, pero
7 terceros de buena fe y a título oneroso no podrían, digamos, tener efectos esas acciones. Muy bien, muy bien. Y ahí viene un punto, por ejemplo. Ahí viene un punto. No, Siempre le ponen. si él no adquirió, o sea, si no se hizo tradición. Vamos por parte. Vamos Sí, por parte. inscripto. El Sí, adquirente inscripto, de ¿no? buena fe de una cosa mueble que no ha sido robada ni perdida, adquiere el dominio de la cosa y puede rechazar la acción del dueño anterior. ¿Está? Yo tenía el caso en donde, fíjense, una viejita se le muere el marido y ese señor tenía hijos de un matrimonio anterior. Esta viejita que vivía con su marido y no con los hijos, como no tenía dinero, agarró las herramientas que tenía el viejito y se las vendió todas las herramientas que tenía, que eran del viejito, se las vendió al vecino. Los hijos, cuando se enteran de que la viejita había vendido todas las herramientas que eran de su papá, que no eran de la viejita, o en todo caso eran de la sucesión, pero no eran de la viejita, y se las había vendido al vecino, le hacen la denuncia a la viejita por estelionato. Ahora, yo les acabo de decir que la víctima del estelionato no es el que era dueño de las cosas, sino el que compró. Y va a ser víctima en la medida que el verdadero dueño le pueda quitar las cosas después. Ahora, estas herramientas que vendió la viejita al vecino, ¿se las pueden quitar los herederos del dueño? No, porque él es la víctima del estelionato. No, porque ella también es dueña, porque si bien es cierto es parte de la sucesión, pero ella también es dueña. Yo le voy a hacer más sencilla la cosa. Miren, y la posesión viejita, título. díganme, vamos a la viejita. La Para mí viejita sí, profe. En todo caso, robó, la viejita robó las herramientas. no. 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 En todo caso, uno podría decir que como administradora de los bienes del muerto defraudó a los otros. Pero ni robó, no eran cosas ni robadas ni perdidas. ¿Está? ¿Y el vecino las compró de buena fe? Sí, porque pensó que eran de la viejita. Es más, un porcentaje por lo menos era de la viejita, porque ella también es heredera del muerto. Y entonces, los denunciantes al vecino no le pueden quitar las cosas, ni por casualidad es estelionato. El vecino es la víctima. ¿Qué víctima? Si el vecino, ¿cuál prejuicio? ¿Qué prejuicio tuvo el vecino? No, el vecino. No. El vecino es la víctima del estelionato. No, en este caso no es víctima. Porque el vecino no va a tener ningún perjuicio como consecuencia de eso. ¿Me entienden? En todo caso, podrían denunciarlo a la viejita por una defraudación a los herederos. ¿Y ustedes se acuerdan que dice el artículo 185? Yo te estoy poniendo, estos son casos reales, ¿eh? Yo defendí a la viejita. Tienen un artículo. Qué suerte, profe, esta vez defendió a la viejita. Vieja delincuente, igual que todos los otros. Ah, los que están exentos de responsabilidad criminal, los cónyuges y descendientes y afines. El causante que tiene los bienes del muerto, mientras no hayan pasado a poder de tercero, está exento de pena sobre esos bienes. 185, acá tengo un código. 185, artículo 2, inciso 2. Consorte viudo respecto de las cosas pertenecientes a su difunto cónyuge mientras no hayan pasado al poder de otro. Ahí tienen. Dice que el 185
solamente excluye la punibilidad. Eso no significa que la viejita no haya sido delincuente. Sí, sin perjuicio de lo civil, dice. Claro, vaya a la sede civil a reclamarla a la señora. Profe, pero ahí en el ejemplo que usted pone se trata de bienes que no son registrables, pero supongamos en el caso de los que sean inmuebles, que es registrable, y que hay muchos casos así, ¿cómo se prueba que el ardid es idóneo si la persona no tomó las mínimas diligencias? Depende de la postura que cada uno asuma. Le vuelvo a repetir, hay varias posturas en eso, lo vimos en la clase pasada. Yo le expliqué que a mí me gusta la de Creus, pero por ejemplo los gitanos, cuando les dije en Mendoza que los gitanos los habían absuelto porque decían que el ardid no era idóneo, y la gente les había pagado igual. Entonces, esto dependerá de qué postura cada uno de los tribunales, que en el caso concreto juzguen, asuma. Profe, el ejemplo que puso la compañera de que ella llegó justo, digamos, cuando se estaba haciendo la venta del terreno, si la venta se hubiese hecho, o sea, si ella no hubiese llegado, ahí sí se hubiese configurado el delito. Estimo que sí, claramente, sí. Sí. Bien, lo importante de esto es que entiendan que acá el perjudicado o la víctima no es el titular registral de los bienes, es el que compra creyendo que le está comprando al dueño, o el que arriende, o el que graba, creyendo que está grabando o arrendando al dueño. Por eso yo le preguntaba si la víctima de recién es el vecino que compró la herramienta o no. Claro, pero ahí no es Claro, víctima. No tiene ningún pero ahí perjuicio. no tiene perjuicio, porque no queda expuesto a ninguna acción de los dueños, porque él puede rechazar la acción de los dueños, porque son cosas muebles que no son ni robadas ni perdidas. Por eso les digo que es tan importante que entiendan que el derecho es una unidad. Y entonces el derecho penal está íntimamente vinculado con el derecho civil. No puede ser que para el derecho penal haya una respuesta y para el derecho civil otra. Miren, les cuento un caso de hoy. Hoy me acaba de suceder una cosa interesantísima, muy técnica. Tengo un cliente que compró una finca acá en Mendoza, donde pone viña, con un socio que vivía en Francia, y compraron la finca en el año 98. Y cuando compra la finca dice que la compra para sí y el otro 50% para este francés, que tendrá que venir a aceptar la compra y también una hipoteca que había hecho sobre la finca para pagar el saldo de precio. El francés nunca aceptó la compra, dice el francés que mandó la plata, pero desde Francia nunca vino, pero dice que le mandó la plata, le hizo las transferencias, y resulta que este cliente mío, en el año 2011, le dona la finca, la totalidad de la finca al hijo. Yo planteo, le hacen la denuncia por desbaratamiento de derechos acordados, porque le dicen, dice el denunciante, que el francés tenía el derecho a adquirir el 50%, a aceptar ese 50% de la finca, y que este hombre, violando los deberes, cuando transfiere el 100% de la finca, le torna imposible que acepte la mitad y dice que hay estelionato. Yo le digo que esto no es así, que no corresponde, que el francés tenía tiempo de aceptar, como la oferta era aceptar la compra junto con la hipoteca, tenía tiempo de aceptarla hasta el momento que se venciera la hipoteca y hubiera que pagar la hipoteca, porque la misma cláusula decía que si la hipoteca no la pagaban mitad y mitad, la tenía que pagar toda mi cliente. Y así parece que sucedió, por lo menos
Entonces yo hago un escrito y planteo la falta de acción, y paralelamente este francés había hecho un juicio civil reclamando lo mismo. El fiscal, cuando ve mi escrito, me dice, con quien soy muy amigo del fiscal, nos juntamos a comer asado con el fiscal, mire, para que vean. Por supuesto, cada uno hace su trabajo, pero tenemos muy buena relación. Bueno, entonces el fiscal me dice, yo la verdad que creo que vos tenés razón, me dice. Así que, bueno, ya lo voy a ver. Pasó un año sin que ni proveyeran el escrito. Resulta que dicta sentencia el juez de primera instancia en lo civil, dicta sentencia diciendo todo lo contrario a lo que yo decía. Y entonces me agarra el fiscal y me dice, mirá, Danielito, mirá cómo te ha ido en sede civil. Estás muerto, me dice. Así que ahí voy a ir por supuesto, voy a pedir que te rechacen la excepción ahora en el juzgado. Fue al juzgado, pidió que me rechazaran y se basó en la sentencia del juez de primera instancia. Por estas cosas que tienen los juicios, no se resolvió, quedó ahí pendiente de resolverse este planteo en sede penal, pero el planteo en sede civil fue apelado. Y después de 2 años, la Cámara dictó sentencia revocando la sentencia del juez civil de primera instancia, diciendo todo lo contrario, diciendo que ahora que yo tenía razón en todo. Entonces yo me fui al proceso penal y les dije, miren, acá el juez civil me está dando la razón en todo. Ustedes no pueden decir lo contrario en sede civil. Y hoy, dictó sentencia, me causa gracia porque estaba el fiscal amigo mío, al que llamé y le dije, ahora ¿cómo te fue a vos con la sentencia? Que de paso quedó firme, le digo. Me dice, la verdad que yo no los entiendo. Uno dice blanco, otro dice negro. Es así. Puede pasar que un juez diga blanco o un juez diga negro, pero cuando ese blanco-negro queda firme, como el derecho es uno solo, es muy poco probable que un juez penal diga me aparto de las consecuencias de lo que dijo el juez civil. Ya no existe más esta prejudicialidad penal, civil, ya no existe más, pero igualmente tratamos todos los operadores del sistema de mantener la unidad del derecho y reconocer esta unidad del derecho. Y hoy me acaba de dictar sentencia sobre yendo a mis 2 clientes por este tema de la finca. Por eso les digo que aquellos que hacemos derecho penal no podemos olvidarnos nunca del derecho civil, porque forma parte permanente. Fíjense que ahora, con el delito de estelionato, el Código Civil prohibía la venta de cosa ajena y el Código de Comercio la autorizaba a la venta de cosa ajena. Hoy, el Código Civil y Comercial autoriza la venta de cosa ajena, incluso haciendo creer que es propia. Y le genera, y dice que si no lo logra debe pagar los daños y perjuicios. Y entonces se genera el problema. ¿Pero cómo? Si el Código Civil de alguna manera prevé esto y lo hace responsable por los daños y perjuicios, entonces ya no es más delito. ¿Cómo puede ser que el Código Civil autorice la realización de un delito y solamente diga que va a tener que pagar los daños y perjuicios? Es un tema muy interesante para profundizar, y yo los invito a ustedes a que empiecen a estudiar y pensar como verdaderos abogados, porque cualquiera se pone, lee el codiguito penal y sale y dice que hace derecho penal, pero el verdadero abogado penalista tiene que analizar todo el derecho y bajar los tipos penales para que actúen de conformidad con el resto del ordenamiento. Y si el Código Civil dice que vender una cosa ajena como propia ya no es más, o digamos, se puede hacer, yo no sé con qué cara un juez penal podría meterme preso por eso. Profe, disculpe, usted dice que era o estelionato o desbaratamiento de derecho. Era
la acción, el delito por el que habían, en el caso que yo les conté de la finca de mi amigo y del francés, era un supuesto desbaratamiento, que es el inciso 11, que todavía no hemos visto. Bien, bien. Pero por eso le digo que justamente por eso iba, o sea, ahí estaba, o era desbaratamiento o estelionato. No, nunca, no era estelionato. No se lo acusó nunca estelionato. Bien, Se bien. lo acusó. Yo les hablaba de esto para que vean la incidencia de la cuestión civil sobre la cuestión penal. Bien, perfecto. Bueno, miren, atento a lo que se ha extendido la clase, yo los dejo, no sé si le han preparado trabajos prácticos respecto a este tema, pero lo que es la clase teórica ya concluyó. No sé si está Patricio por ahí, o si ya nos Estoy, Daniel. abandonó. Estoy. Bueno, los dejo con usted, Patricio. Bueno, ahí vamos a pasar la asistencia. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes y nos veremos en cualquier momento. La próxima clase, no sé cuándo será la próxima clase. Chao, profe, gracias. Espero que volvamos a la presencialidad y podamos ver. Hasta luego. Bueno, ahí pueden ya empezar a anotarse, la lista de asistencia. Y seguramente el día lunes vamos a estar subiendo un caso práctico. Nosotros tenemos la semana que viene, tenemos clase. Y la otra, creo que es feriado y es llamado de exámenes, ¿verdad? Sí, profe, es así. O sea que la próxima es el 24. Bueno, vamos a ver cuándo lo subirlo, lo subí el lunes, martes y vamos a ver si le damos una semana o dos para que lo vayan haciendo. Profe, disculpe, ¿y el Para no segundo cargarlos parcial con el... ¿Y el segundo parcial quedaría para el 1 de octubre? Sí, el parcial ya me parece que pusimos la fecha, ¿no? El 1 de octubre. Que tenía que ser después de los exámenes, más o menos que esté lejos de los exámenes. Sí, profe, el 1 Sí, de octubre. profe, esa fecha dijo. Bueno, lo único que queda definir es el contenido, que va a ser hasta donde lleguemos. Nos quedan 2 clases más. Profe, buenas tardes, disculpe. Sí. ¿Cuándo va a poder subir las listas de si estamos, para ver si estamos en regulares, o sea, inscritos o no? ¿A usted no le figura? No, yo me inscribí así como, o sea, por el SIU, pero no sé, ¿sabe por qué le pregunto? Porque yo tuve un problema con Penal 1 y yo me reconfié y después resulta que no salía en acta, ¿entiendes? Sí. ¿Cómo es su nombre? Acosta, Celia. A ver, dame un segundo. Profe, yo mandé el mail al link ese que nos dieron y no obtuve respuesta para que me agreguen a esa supuesta lista complementaria. No sé ya a quién acudí. ¿Y no habló con la gente del departamento, con la dirección de carrera? No, la verdad que no. La alumna Costa, que es abogacía, escribanía o procuración. Abogacía, profe, porque procuración no puedo hacer porque justamente no me agregaron con la regularidad en Penal 1. ¿Acosta Celia Vanía usted o Anabela? Sí. No. Celia. Celia, sí. Sí, yo lo tengo listo. Bien, gracias, profe. Bueno.